Bienvenidos a la clase de hoy. Soy la profesora Maleri Rizzo y en esta oportunidad desarrollaremos la unidad número 4 del programa de la materia, que abarca los siguientes temas: cínicos y cineraicos, el helenismo, epicúreos, estoicos y escépticos. El material de estudio lo pueden encontrar en el primer tomo del libro de José María Rodríguez Paniagua, en las páginas 57 a 117. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 y de Aristóteles en el año 322 a.C. marcan una nueva etapa en la historia del pensamiento e incluso de la humanidad en general. Esta nueva etapa se denominó helenismo y se extendió hasta la invasión romana de Macedonia en el año 148 a.C. Entre los caracteres que podemos remarcar, destacamos la ruina de la ciudad-estado, que no solo afectó a la situación política, sino a la de toda la cultura y a la vida del hombre griego en general. Asimismo, la idea de polis es sustituida por la idea cosmopolita. Esto quiere decir que se amplía la visión hacia toda la humanidad. En cuanto a los pensadores, estos se apartan de la política y ante las desgracias de la vida buscan consuelo en la filosofía, que pasa a convertirse en el arte de vivir. Comienzan a florecer en esta nueva etapa numerosas escuelas filosóficas, las cuales veremos a continuación. Escuelas socráticas menores. Sócrates no dio origen solamente a las escuelas de Platón y Aristóteles. Si bien estas escuelas alcanzaron mayor fama e influencia, podemos encontrar otras llamadas escuelas socráticas menores. Las dos más importantes son las de los cínicos y las de los cirenaicos. En atención a la escuela cínica, se considera como su fundador a Antítenes, quien fue discípulo de Sócrates y vivió en el año 446 al año 366 a.C. La palabra cínico deriva del griego kion, que significa perro. Los cínicos llevaron al máximo la forma de vida de Sócrates, se conformaban con poco, no se dejaban llevar por los placeres ni por las pasiones y vivían como perros callejeros. De ahí que se les dio ese apelativo, que incluso lo acogieron como una denominación apropiada que reflejaba bien su postura de mínimas exigencias, de actitud atrevida y desvergonzada. Los cínicos eran una especie de hippie de nuestra actualidad. Ellos renunciaron a la polis, eran cosmopolitas. Asimismo, no tenían una doctrina elaborada, por lo que las anécdotas que nos han transmitido Diógenes revisten gran importancia. Con respecto a la escuela cirenaica, esta fue fundada por Aristipo de Cirene, que vivió en el año 435 al año 356 a.C. y también fue discípulo de Sócrates. Los cirenaicos tenían aspiraciones intelectuales y llevaban una vida de vagabundos. Propugnaban que se debía buscar el placer, pero al mismo tiempo conservar el dominio de uno mismo, no dejándose dominar por los placeres, sino sometiéndolos a nuestro control. Los cirenaicos se abstenían de intervenir en la política. Ellos no se sentían ciudadanos de ningún estado, se consideraban extranjeros en cualquier parte. Los epicúreos. Epicuro fue un filósofo griego que vivió en el año 341 al año 270 a.C. Nació en Samos e instauró su propia escuela en Atenas llamada El Jardín. Este espacio, dentro de su propio hogar, fue el lugar escogido para desarrollar su filosofía en las charlas y reuniones que mantenía con sus seguidores y amigos. A diferencia de lo que ocurría con otros filósofos de otras escuelas, estos amigos y seguidores eran de toda condición: hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos, etc. Tanto la filosofía de Epicuro como su escuela fueron objeto de numerosas
críticas, principalmente por su defensa del placer como llave de la felicidad en la vida. Epicuro coincide con los cirenaicos en proclamar el placer como el bien supremo, como el último y definitivo fin de la vida humana al que se subordinan todos los demás. Considera que la principal motivación que persigue todo ser humano en su vida es la felicidad y que dos son los factores que determinan nuestro grado de felicidad. Uno de ellos es el placer y otro es el dolor. El placer nos acerca a la felicidad mientras que el dolor nos aleja de ella. De este modo, Epicuro determina que la clave de una vida feliz es conseguir acumular la mayor cantidad de placer mientras reducimos al máximo el dolor. De hecho, reducir al máximo el dolor es más importante que acumular la mayor cantidad de placer, ya que el requisito para una buena vida es la erradicación del dolor. Epicuro es por lo tanto un hedonista, que se refiere al placer desde el punto de vista del todo racional. Nos dice que los principales placeres que hemos de perseguir no son los corporales, que son efímeros, por lo que hemos de buscar ante todo los placeres espirituales. Ahora bien, para poder escoger y saciar cualquier deseo placentero, es necesario hacer uso de una virtud, la prudencia, pues solo con ella podemos disfrutar de un modo inteligente. Es gracias a la prudencia que somos capaces de rechazar un placer que más tarde nos podría provocar dolor, como ocurre con las adicciones. Con respecto a la filosofía, Epicuro decía que esta es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. Entendía la felicidad distinta a Platón y Aristóteles, quienes se referían a la felicidad individual del individuo en cuanto enmarcada a la polis, solidaria a ella. Por el contrario, Epicuro se refiere a la felicidad privada del individuo y la asimila a la medicina. Epicuro dice: así como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo, así tampoco la filosofía si no suprime los dolores del alma. Epicuro fue uno de los primeros pensadores en desarrollar la noción de justicia como un contrato social. La definía como un acuerdo hecho por las personas para no dañarse unas a otras. Considera que el punto de vivir en una sociedad con leyes y castigos es protegerse del daño para que uno sea libre de perseguir la felicidad. Debido a esto, entiende que las leyes que no contribuyan a promover la felicidad humana no son justas. Al respecto, Epicuro afirma: la justicia no es desde el comienzo algo por sí mismo, sino cierto pacto sobre el no hacer ni sufrir daño, surgido en las relaciones de unos y otros en lugares y ocasiones determinadas. Los estoicos. La escuela de los estoicos fue fundada por Zenón de Sitio aproximadamente en el año 300 a.C. y mantuvo su vigencia entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo. El término estoicismo proviene del lugar en el que Zenón comenzó a dar sus lecciones, que era un pórtico, en griego stoa. El estoicismo se divide en 3 períodos: el estoicismo antiguo, que abarca desde el siglo III al siglo II a.C., el estoicismo medio, comprendido entre el siglo II y el siglo I a.C., y el estoicismo nuevo o romano, que va desde el siglo I al siglo II después de Cristo. Vamos a limitarnos aquí a la primera etapa, a los que suelen designarse como los primeros estoicos o los antiguos estoicos. Los estoicos antiguos dividieron la filosofía en 3 partes: la lógica, que comprendía la teoría del conocimiento y de la ciencia; la física, que abarcaba la ciencia sobre el mundo y las cosas; y por último la ética, que era la ciencia de la conducta. Todas ellas
se refieren a aspectos de una misma realidad que es el universo en su conjunto y el conocimiento sobre él. Este puede ser explicado y comprendido globalmente porque es una estructura organizada racionalmente de la que el hombre mismo es parte integrante, siendo la faceta más importante la ética. La doctrina filosófica de los estoicos estaba basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Los estoicos colocaban el concepto de naturaleza en el centro del sistema filosófico, entendiendo por naturaleza el principio rector que rige todo el universo y lo identificaban con Dios de forma panteísta. Sostenían que el hombre forma parte de la naturaleza cósmica. Es un ser dotado de razón que, siguiendo los dictados de ésta, conduce su vida conforme las leyes de su propia naturaleza. Surge así la esencia de la ley natural, como obra del pensamiento estoico, quienes llaman ley natural al dictado de la recta razón humana sobre el comportamiento del hombre. El derecho natural, por ser igual a la ley de la razón, es un derecho universal, válido para ser aplicado en cualquier tiempo y lugar, y por ende sus postulados son obligatorios para todos los hombres. De este derecho natural se desprende el principio de igualdad ante la ley. Al respecto, los estoicos enseñaron que no debían existir ciudades-estados diferentes que se rigieran por sistemas de justicia heterogéneos. Afirmaban que tal situación de no segmentación había existido en un estadio muy primitivo de la historia humana, cuando las personas no se dividían ni por nacionalidades ni por clases sociales, y que desapareció cuando surgió la ambición, el egoísmo, la propiedad privada, el gobierno, etc. Por lo tanto, el derecho natural, perfecto y absoluto, debió ser sustituido por otro relativo, que toma en cuenta la naturaleza imperfecta del ser humano y las condiciones reales de la nueva situación, buscando evitar inexorablemente discriminaciones sustentadas en razón del sexo, la raza y la nacionalidad. Es por lo tanto que una ley justa para los estoicos no es otra cosa que la manifestación humana de ese derecho natural. Así, por ejemplo, una ley de derecho civil no es justa porque haya sido promulgada por el Estado. Si buscamos allí el fundamento de la justicia, una ley dictada por un tirano sería justa. Por lo tanto, para ser justa, debe estar de acuerdo con los postulados morales cardinales del derecho natural. Hemos desarrollado hasta aquí los puntos fundamentales del helenismo, las escuelas socráticas menores, de los epicúreos y los estoicos. Nos resta analizar a los escépticos. Este tema será desarrollado en un nuevo video. Espero que este material les haya sido de utilidad y los espero en la clase sincrónica. Saludos a todos.